Buenas, Justo. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de verte. Venía por mis gemelos. Sí, señor. Mira. Wow, son preciosos, Justo. Mucho mejor de lo que yo esperaba. Me alegro de que te gusten. Pues nada, los luciré acordándome de la Macarena y por supuesto de ti. Ay, muchas ¿Vale? gracias, hombre. Muchas gracias, nos vemos A pronto, ti. ¿no? Por supuesto. Hasta luego. Hasta ahora. El poeta Aquilino Duque le dijo a quien era su gala del Viernes Santo: lágrimas no, alegría, porque tu pena aire es bajo la luna Macarena. Alegría en italiano se dice gioia y su equivalente en castellano es joya, que viene del latín gaudium y que significa gozo, felicidad, deleite. Una alegría que ya estaba impresa en las primeras crónicas cofrades del siglo XIX, que aplaudieron a la Virgen de la Esperanza por su enjollamiento. Consideraban que era una expresión de ese júbilo que hacía único a todos los macarenos. Entre 1880 y 1930, Juan Manuel Rodríguez Ojeda se encarga de vestir a la Esperanza Macarena. Para él era tan importante las joyas que solía reñir a sus bordadoras cuando iban sin pendiente, diciéndoles que iban desnudas por la calle. Por eso, en el besamanos privado de diciembre de 1920, presentó a la Virgen ricamente sornada con las alhajas de su familia y también con esas contadas piezas que formaban parte de su ajuar. Entre ellas, un conjunto de 5 broches con forma de estrellas o flores que, repartidos por su pecho, terminaron subrayando el icono macareno. Y es que las mariquillas, como las bautizó el pueblo, habían llegado para quedarse. Todos conocemos algunos de los relatos que han tratado de explicar el origen de las mariquillas, pero seguramente su realidad histórica sea más bien diferente. Para redescubrirla hemos trazado un itinerario por diferentes claves históricas, sociales, técnicas, artísticas, que nos va a permitir descubrirlas de otra manera, conocer su verdadero valor excepcional y su dimensión infinitas. Son auténticos emblemas de la ciudad de Sevilla, son las mariquillas de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Muy buenas, Nico. Hombre, José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Siempre con tus papeles, ¿eh? Siempre, siempre. Oye, mira, estamos viajando por las diferentes claves de las mariquillas de la Esperanza Macarena y no hay un buen viaje sin un buen inicio, y ese eres tú, siempre dándonos la base y el disparo con tu conocimiento. Lo primero, Nico, lo de siempre, ¿hay constancia documental en el archivo sobre el origen y procedencia de esas mariquillas? En el archivo no hay constancia documental alguna sobre el origen y procedencia de las mariquillas. Siempre se ha dicho en la casa, siempre se ha dicho en la hermandad, que las trajo Joselito de un viaje a París, pero es un dato que se conoce más por biografías sobre el matador y demás, pero no un dato fehaciente. La hermandad siempre ha sido una tradición oral, pero en alguna biografía sí se habla de un hipotético, de un supuesto viaje a París. Se supone que por la época de aparición en la hermandad, usándola a la Virgen de la Esperanza, utilizándola, pues sí cuadraría más o menos las épocas del 16-18. Pero aunque no exista constancia de ese origen, seguramente sí habrá menciones a lo largo de la historia en diferentes documentos, ¿no? ¿Cuándo es la primera vez? Pues mira, la primera vez que se habla del documento y prácticamente es de las pocas veces. Realmente las mariquillas aparecen en muy pocos documentos en el archivo, ni siquiera están en la mayoría de los inventarios. Pero sí es verdad que aparecen en una toma de posesión de una junta de gobierno en 1918, donde el oficial saliente, el mayordomo saliente, le deja al entrante un listado, aparte de los inventarios de siempre, donde curiosamente no aparecen las mariquillas, pero sí le deja una especie de inventario de las alhajas o de las alhajas de más uso de la Virgen en aquel momento. Una pequeña relación. Y es verdad que sí se habla de unas flores con pétalos verdes y demás, que es una descripción que perfectamente cuadra con lo que hoy conocemos como las mariquillas. Concretamente lo que dice es que es un conjunto de 5 broches con forma de estrellas hechos en pedrería. Efectivamente. Y luego ya desaparecen, no se vuelven a referenciar. Después no se vuelven a referenciar en ningún inventario. Es verdad que en los años 50, concretamente en 1957, aparece nuevamente un reflejado, habla de unas mariquitas
pero no estamos hablando de las mariquillas de la Virgen de la Esperanza, estamos hablando de las de la Virgen del Rosario, porque ese término aparece ligado a un inventario de las alhajas de la Virgen del Rosario, pero no aparece vinculado el término a la Virgen de la Esperanza. De hecho, es que el término mariquilla o mariquita aparece bastante posterior a lo que se considera el inicio o la llegada de las mariquillas a la hermandad. Y esta ausencia de datos, ¿qué explicación se te sugiere? Pues explicación es difícil, ¿no? Son unas joyas muy personales de la Virgen. Puede ser que estuvieran tan afianzadas en el subconsciente a la imagen de la Virgen que ni siquiera constaran en el inventario, y no se le puede dar una explicación clara, fidedigna. Simplemente hay donaciones que sí constan en acta. Las donaciones importantes, de hecho, constan en acta, pero hay donaciones que, a lo mejor, aparte de su importancia material, si es un hermano cercano o un hermano benefactor de cierto renombre, como existe cierta habitualidad a la hora de donar enseres, pues muchas veces se pasaba de largo y no se levantaba siquiera acta. Acta. Bueno, supongo que si la tradición atribuye ese origen a Joselito, de ser cierto, habría alguna mención en el archivo. Desde tu punto de vista de archivero y documentalista de la hermandad, ¿cómo explicas la relación popular que se ha establecido de las mariquillas con el torero, con Joselito el Gallo? Es algo fruto de la tradición oral, desde siempre se ha considerado así. Sabemos que en 1918 Joselito ya era miembro de la Junta de Gobierno, y es verdad que tenemos constancia de que es en esos años, entre el 16 y el 18, cuando las mariquillas aparecen en la hermandad. Entonces es el único vínculo que se puede establecer. La verdad es que es algo por todos conocido y que nunca ha planteado dudas aquí en la casa. A veces cuesta a uno considerar, desde mi opinión, que alguien como Joselito, que solamente hablaba de toro, de campo, tuviera esa idea de algo tan original como unos aderezos de pelo, reconvertirlos en broches para el pecho de la Virgen. Puede ser incluso que la tradición de que las familias de Joselito, las hermanas y la madre, que acompañaban a la Virgen de la Esperanza en la trasera en todas las madrugadas y que donaban sus joyas a la Virgen para que las luciera aquella noche, explicase esa vinculación de las joyas más personales de la Virgen a la familia y al nombre de Gallito, ¿no? Es una explicación, sin duda, muy válida. Aparte está ahí la figura de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, por supuesto, aunque Joselito fue un matador, que a priori es una persona alejada de este tipo de ornamentos y demás. La verdad que siempre se encontraba como bien asesorado, tanto por Juan Manuel como por las mujeres de su casa, su madre y sus hermanas, ¿no? Sí, cierto. Bueno, Nico, no te robo más tiempo, te dejo con tus quehaceres, que son muchos y muy necesarios para nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nadie mejor que tú, ¿eh? Así siempre, no sé. Te dejo. Hasta luego, Nico. Gracias. Hasta luego. La historia más conocida de las mariquillas están vinculadas a un nombre propio: José Gómez Ortega, Gallito, Joselito el Gallo. Como hemos visto, no hay datos en el archivo de la hermandad que aseveren esta relación, pero ¿habrá algún hecho en la biografía del diestro que nos aclare esta situación? Para eso nos hemos venido hasta aquí, hasta la Plaza de Toros de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería, donde Joselito tuvo sus sueños de triunfo. Buenas tardes, Álvaro. Rodríguez del Moral. Nadie mejor que tú para contestarnos a esta pregunta, Álvaro. ¿Quién fue Joselito el Gallo? Pero ¿quién no fue, José? ¿Quién no fue Joselito? ¿Quién no fue Gallito en el toro y en todo lo que se propuso? Yo creo que este vestido menudito que tenemos aquí, también conservado, este una vestido, reliquia, una auténtica reliquia de la precocidad taurina, precisamente de Joselito, que siendo un niño pequeño ya era una auténtica clarividencia taurina. José llegó a ser el rey del toreo, el rey de los matadores, la gran figura de su tiempo, pero también de muchos tiempos. José lo han querido ver algunos tratadistas como el resumen de todo el tiempo que le precedió, pero en realidad fue el gran precursor del toreo que estaba por venir, del toreo obligado y un tiempo nuevo.
Muchos de los episodios más dorados de su biografía se produjeron aquí, ¿no? En la Real Maestranza de Sevilla. Seguro que tienen muchas cosas que enseñarnos y que contarnos en este sitio tan emblemático, ¿no, Álvaro? Hay muchas cosas que contar. Pues a descubrirlas, Álvaro. Pero hay un momento también cultural muy interesante donde la figura de José trasciende más allá del toreo y se convierte en un emblema de nuestra cultura, ¿no? Claro, porque la vida taurina y la profesión, la profesionalidad de Joselito no se puede separar de su época, del tiempo en el que le toca vivir. Estamos hablando de un momento efervescente culturalmente hablando, de la edad de plata. Si estamos hablando de la edad de oro del toreo, pero también estamos adelantando la edad de plata de la cultura española. Entonces, Joselito, Belmonte conviven con esa efervescencia cultural que en el caso de la ciudad de Sevilla pues nos está llevando a la obra de Aníbal González, a la escena de Los Quinteros, en fin, Los preparativos de Turina, los preparativos de la exposición iberoamericana. Desaforada hacia la exposición del 29, que no deja de ser una carrera creativa, cultural, a la reinvención de la Semana Santa. No se puede entender la trayectoria, la figura, la trascendencia taurina de Joselito y Belmonte, la obra taurina de José, la obra colosal de José, sin esa reinvención de Sevilla bajo los moldes de regionalistas. Estamos hablando de la apoteosis de la cultura popular. Aquí lo estamos viendo en esta misma plaza, ¿no? Ese gusto por el recreo, por los oficios artísticos, por la azulejería, por la albañilería, por La integración de todas las artes, que con el toreo también pasó lo mismo. Mirando al mejor pasado de la ciudad. Y exactamente, con el toreo va a pasar exactamente lo mismo. El toreo va a ser un brazo más, una manifestación más de esa ola regionalista que convierte en que de alguna manera va a redefinir los propios fines del toreo, de el arte entendido como destreza al arte entendido como expresión estética. Y al arte que aglutina arte, es decir, Joselito también va a atraer a literatos, pintores y a todo un movimiento artístico alrededor de su figura. Vemos a un torero de masas prácticamente, a un emblema de lo que es la cultura de su momento, pero también va a haber otra situación y otro contexto donde Joselito también pasa a la historia, que es la Semana Santa y la Hermandad de la Macarena. ¿Qué vinculación tenía él con la hermandad? Hombre, hay que partir de la llegada de la familia Gómez a Sevilla, los sucesivos domicilios que van antes de llegar a la Alameda y situarse en esa gran casa de la Alameda, pero hay una vecindad, una cercanía con San Gil y una devoción de Gabriela Ortega, su madre, que va a pasar a José. José se va a convertir en un devoto rendido absolutamente a la Virgen de la Esperanza. Y sobre todo yo creo que hay un encuentro de voluntades providencial, un triángulo creativo, que es el que forma con Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y ojo, con Juan Francisco Muñoz y Pavón, que de alguna manera yo creo que es el autor intelectual de muchas de las realizaciones que vamos a ver a partir de ese momento. Posiblemente José muchas veces no sería consciente de en lo que se había metido, pero se dejó llevar, sobre todo como gran mecenas de todo lo que le proponen. Yo creo que él no se cierra nada, siendo muy jovencito, siendo todavía novillero, en este mismo ruedo, en el verano, en la víspera de la Virgen de los Reyes, del Día de la Virgen de los Reyes de 1912, va a torear una novillada él solo, a beneficio de la corona que se estaba ya cocinando en la joyería Reyes, bajo las trazas de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Impuesta también por Muñoz y Pavón en aquella coronación en la famosa coronación popular del Viernes de Dolor de 1913, que de alguna manera ya está definiendo un poco ese milagro estético al que no es ajeno José. La corona de Reyes, el manto camaronero y, ojo, esas famosas mariquillas que no sabemos muy bien de dónde vienen y a dónde van. Y a dónde van, efectivamente. Pues Álvaro, se vincula a un cierto viaje a París que él hace en un momento de su vida, inexacto, o que nosotros desconocemos en un principio. Parece ser que escribe una carta que tampoco nadie ha visto. ¿Qué nos puedes aclarar tú de esta situación o no aclarar? Yo creo que nadie puede aclarar nada, ¿no? A veces yo creo que está bueno abandonarse un poco a la leyenda, ¿no? A esa tradición oral. Si hubo viaje a París, si hubo compra en esa célebre joyería, la verdad que nunca lo vamos a saber.
pertenece a esa hermosa leyenda estética que rodea a la Virgen de la Esperanza, en la que yo creo que hay una personalidad arrolladora, pero también un poco fabuladora, que es la de Juan Manuel. Ya. Y ahí yo creo que entra esas mariquillas, que yo creo que Juan Manuel en un momento dado creyó conveniente decir que las mariquillas las había regalado a José, Vestirla y que seguramente, de leyenda. que seguramente las pagó. Bueno, pues nos quedamos ahí navegando entre lo mítico, lo real, en un momento efervescente artísticamente cuando se estaba creando la marca Macarena, y con todos estos nombres pues que nos han dado una historia que 125 años después todavía seguimos contando. Pero creo, José, si me lo permite, Por supuesto. creo que hay algo todavía mucho más hermoso, ¿no?, en el final de esta historia, el círculo que se cierra, y es la definitiva iconografía de la Virgen de la Esperanza. Sí, totalmente. No es ajena, José. Yo creo que ya el modelo icónico se crea con su muerte, con esa pluma de oro que por suscripción popular se regala precisamente a Juan Francisco Muñoz y Pavón por haber escrito ese célebre artículo en el Correo Andalucino que defendía que sus funerales se hubieran celebrado en la catedral. La pluma de Pavón, la corona de reyes y el palio, el manto, las mariquillas, todos forman parte de una puesta en escena irrepetible, inmejorable, y que cambia para siempre además la propia Semana Santa de Sevilla. Totalmente. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por hacernos de Cicerón en este Coso Sevillano, que es absolutamente maravilloso, por contarnos todas estas historias y abrirnos los ojos a este relato mítico, maravilloso, y que estoy seguro que nos va a servir para aclarar ahora toda la explicación de las mariquillas. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, que te vaya bien, ¿eh? José, hasta luego. siempre. Chao. Profesora María Jesús Mejía, Hola, José, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien. Estábamos viajando por Sevilla, viajando por la propia hermandad para reconstruir y acercarnos de una manera especial a la historia de las míticas mariquillas de la Virgen de la Esperanza. Y me he acordado de mi profesora María Jesús, especialista en joyas, para ver qué análisis y qué nos podía aportar. Lo primero que quería empezar es la tradición de donar joyas a la Virgen, los ajuares más importantes de las imágenes marianas de España, entre las que se encuentra la Esperanza Macarena. ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué sentido tiene regalarle, ofrendarle una joya a una Virgen? Bueno, la tradición de donar joyas a imágenes marianas fundamentalmente es una tradición pía de devotos que en forma de voto, por agradecimiento, le van a dar esa joya en señal de gratitud. Hay muchos joyeros marianos, fundamentalmente marianos, en toda España, y destacan el famoso joyero de la Virgen del Pilar, un joyero que se desmanteló en 1820 porque se vendió para parte de ese gran joyel, porque era un gran tesoro, se vendió para terminar las torres de la Basílica del Pilar. Lo compró lo que luego va a ser el Museo Victoria y Alberto de Londres, y ahí se encuentran muchas de las joyas españolas históricas anteriores al siglo XVIII. Hay joyeros, por supuesto el de la Virgen de Guadalupe, también de Cáceres, y en el entorno más sevillano, en el ámbito sevillano, pues por supuesto el de la Virgen de los Reyes, pero dentro del ámbito sevillano, aunque casi todas las vírgenes patronas del ámbito sevillano tienen sus tesoros, porque hay mucha donación, sobre todo de joya profana, que luego se ha ido readaptando a un uso religioso mariano. El joyero más importante quizás es el joyero de la Virgen de Gracia de Carmona, un joyero que tiene piezas desde el siglo XVI hasta la actualidad. Por lo tanto, la devoción es la que causa esa donación como, más que nada, como voto, como prenda de agradecimiento a esas vírgenes marianas. Bien. La historia más conocida nos vincula a las mariquillas a ese primer tercio del siglo XX, incluso explican una cierta procedencia de París.
¿Qué papel ejerce Francia y sobre todo París en este momento y qué influencia ejerce? El siglo XX, el primer tercio del siglo XX se caracteriza en joyería por el auge de dos movimientos. En primer lugar, diríamos el final de lo que sería el movimiento Art Nouveau, que es un movimiento global de todas las artes, pero que tiene una gran importancia el aspecto de la joyería. El Art Nouveau, que comienza hacia 1890 y se extiende hasta prácticamente 1920, sobre todo en Francia. En España se prolonga más, sobre todo en el ámbito catalán, también aquí en Andalucía. Pero el otro movimiento, la otra tendencia estética que triunfa en ese primer tercio del siglo XX va a ser el Art Déco. Si el Art Nouveau había sido un movimiento inspirado en la naturaleza, en las formas orgánicas, el Art Déco es un movimiento que se inspira fundamentalmente en las formas geométricas, en las líneas rectas, en todo lo que es esas formas derivadas de la geometría. Todo eso a nivel europeo, París, pero ¿cómo recibe Sevilla eso? Pues Sevilla está recibiendo todas estas tendencias de forma, pues claro, dentro de una, diríamos, sociedad, alta sociedad, y las recibe, las realiza, y sobre todo a través de una taller joyería que se había creado a finales del siglo XIX, que es la joyería Reyes, que nace pues, a final del XIX de un joyero cordobés establecido en Sevilla. Luego ya a partir del siglo XX, los primeros años del siglo XX, la primera década, como no tenía hijos, pues lo heredan sus sobrinos, y la joyería Reyes, que además todos sabemos que en 1913 pues va a ser la que va a realizar la corona de la Virgen de la Esperanza, diseño de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Pues es una joyería que transita en su producción entre lo que serían los diseños tradicionales y todos los diseños novedosos internacionales que se traían de París. De París. Por lo tanto, es una joyería que, aunque tiene un sentido comercial, realmente está entre la producción más tradicional y la producción de diseños asociados al ámbito internacional, parisino o francés fundamentalmente. Y concretamente las protagonistas, las mariquillas de la Virgen de la Esperanza Macarena. ¿Cuál es tu visión, cuál es tu interpretación, tu análisis como especialista en joyas? Las mariquillas que tiene la Virgen de la Esperanza son unas piezas de joyería. Una joyería que podemos llamar bisutería. La bisutería comienza a desarrollarse en Francia en el siglo XVIII, cuando George Frederick Stahl va a crear unas piedras sintéticas, vamos a decirlo así. Él le da su propio nombre. Exactamente, son cristales empolvados que simulan piedras preciosas y al que se le va a llamar strass. Son vidrios polvoreados y un poco pues imitando las piedras preciosas. Pero ese tipo de joyas, llamada en Francia, empezando a llamarla bisutería, tenían los mismos diseños que se estaban haciendo en la alta joyería, de un valor intrínseco superior, donde los materiales eran nobles. En el caso de las mariquillas de la Virgen de la Esperanza, son piezas que están realizadas con materiales que no son nobles, ya lo podemos decir. Son la estructura, todo lo que es la estructura es metal de aleación. Las piedras no son piedras preciosas, son cristales, como ya sabemos, que eso no le quita importancia, pero hay que decirlo. La tipología de esas mariquillas corresponden a una tipología que se puso muy de moda en el siglo XVIII, que eran adornos de cabello, alfileres para el cabello. Las mariquillas de la Virgen de la Esperanza, pues se señala que llegan a la Virgen en el primer cuarto del siglo XX. No es una tipología que esté de moda, pero eso no quiere decir que no se estuvieran produciendo dentro de esa joyería más popular o de bajo coste,
que bueno, pues en París se seguía haciendo, aunque los modelos más exclusivos, más novedosos, estaban dentro de lo que sería el final del Art Nouveau y el principio del Art Déco. Bueno, María Jesús, muchísimas gracias. Sé que te estamos interrumpiendo en tus quehaceres, pero ha sido un placer, como siempre, escucharte, reencontrarme contigo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por acordaros de mí y por venir hasta aquí a hablar de la Virgen de la Esperanza y de sus mariquillas. Muchas gracias, María Jesús. Gracias. Adiós. Hasta luego. A principios del siglo XVIII, la reina Isabel de Farnesio puso de moda la piocha. Piocha viene del italiano pioggia, que significa lluvia. Se denominaban así unas joyas destinadas a adornar los peinados femeninos y se distinguían porque tenían unos colgantes, en su mayoría pedrería, que como si fueran gotas de lluvia, colgaban, oscilaban, brillaban, y otorgándole un movimiento muy singular. Se ponían así de moda las joyas dinámicas propias del barroco que fascinaron a la sociedad de aquel momento, entre otros motivos porque les recordaban a esos exóticos tocados de la China imperial que empezaban a conocer a través del coleccionismo privado. Con el fin de aumentar ese dinamismo y multiplicar los efectos lumínicos nació la tembladera, un muelle que se convirtió en el soporte ideal de esas composiciones florales que tanto gustaban en el barroco. A mediados del siglo XVIII la tembladera es pura tendencia y lo vamos a ver en 1743 en el retrato de la propia familia de Felipe V, donde las damas ya combinan piochas con tembladera en sus peinados. Aún a finales del siglo XVIII sorprendían tanto que fueron muy famosas las tembladeras de la duquesa de Alba por su efecto palpitante. A partir de 1869 las tembladeras se ponen muy en boga por la emperatriz de Austria, Sisi, y sobre todo por la reina portuguesa María Pía, que las incluyó en su famosa tiara estrellada. Estaban tan de moda que en el Museo de Lisboa podemos ver varias vitrinas con un amplísimo repertorio de agujas y adornos para el pelo dispuestos sobre tembladeras. Aunque se mantuvieron en el Art Nouveau y quedaron como algo residual en el Art Déco, las tembladeras no son una técnica exclusiva de la joya parisina, sino que estaban muy extendidas por toda la Europa del barroco. Tanto es así que conocemos por José Gestoso que en Sevilla había ya joyeros que la trabajaron entre 1720 y 1740. Son famosas las tembladeras dieciochescas de la Virgen de Guadalupe o las que tiene la Virgen del Valle, patrona de Écija, en su tesoro. A finales del siglo XIX vamos a ver a la Virgen de Regla de la Hermandad de los Panaderos con unas piezas muy similares a la mariquilla Macarena. También a la Virgen de la Piedad de la Mortaja, que tenía unas tembladeras con forma estrellada que se le disponían enmarcando su rostro en todo el tocado. En ambos casos está la figura de Antonio Amián Austria, joyero cordobés que trabajó para la Casa Real y que una vez establecido en Sevilla se convirtió en un amigo y en un cómplice de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Concretamente, una mariquilla es un aderezo de peinado, concretamente un tipo que se conoce como clavo o aguja para cabello, que en este caso se compone de una raíz de doble púa y un cabezal o botón, que es la joya propiamente dicha. Este cabezal se dispone sobre un muelle entorchado que en joyería recibe el nombre francés de entremblant o tembladera o tembleque, por ese temblor tan característico que le imprime movimiento y además arranca destellos de una pedrería que fue tallada para acentuar este fin. En este caso, el cabezal se resuelve con un cristal blanco central de talla trapezoidal y de forma cuadrada que queda enmarcado por otros 6 cristales de color verde de talla facetada que como óvalos lo enmarcan como si fueran pétalos o los brazos de una estrella y a su vez quedan finalizados en otros cristales menores también blancos y cuadrados. ¿Por qué se ponen siempre como un conjunto? Pues porque originalmente estas joyas solían lucirse creando composiciones irregulares pero muy armoniosas que en la sociedad del momento se conocían con el nombre de primaveras. Santiago Montoto nos dejó escrito su recuerdo de haberlas visto sobre el pecho de la Virgen
en la ceremonia de la coronación popular de 1913, pero lo cierto es que los testimonios gráficos y documentales de aquel momento son bastante confusos. Sí aparecen escritas y descritas por primera vez en 1918. Hasta la famosa fotografía de 1920 no la vamos a ver como protagonistas en la imagen de la Virgen, pero posteriormente van a desaparecer e incluso no la vamos a ver en los primeros besamanos de la Virgen. En 1930 aparecen intermitentemente, a veces la vemos sobre el palio y otras veces incluso en las ceremonias que se celebraron dentro de la iglesia. A Juan Pérez Calvo le gustaba combinarla con otro tipo de joya, incluso perderla por toda la figura de la Esperanza Macarena. También entonces eran utilizadas muy ocasionalmente. A partir de 1950 ya se establecen como parte indispensable de la indumentaria de la Virgen de la Esperanza, y es a partir de entonces, en los años 60, 70 y 80, cuando se consolida y se afianza el sobrenombre de mariquitas o mariquillas. Posiblemente sea una alusión afectiva, tradicional, familiar, popular a la Virgen por su propio nombre, de María, Mariquita o Mariquilla, que era lo usual en la época. Aunque tipológicamente estas piezas no fueron creadas ex professo para lucirlas sobre una imagen mariana, lo cierto es que estas mariquillas trascendieron su significado en el pecho de la Virgen de la Esperanza. Esa forma de flores nos recuerda la tradición medieval que explicaba que de cada lágrima derramada por la Virgen en el Gólgota brotó una flor. Este significado quedó subrayado por el gusto que tuvo Pepe Garduño, que asentó la composición canónica de las mariquillas en el tocado de la Virgen, que iban siempre en consonancia con las lágrimas de su rostro, 3 a un lado y 2 al otro. El blanco de su destello simboliza la pureza, mientras que el verde es la esperanza. El hecho de que sean flores nos habla de la vida, mientras que el número 6 de sus pétalos nos remite a la creación de la cual María es reina. El número 5, que son las unidades que componen el conjunto, es el significado de la virtud de la gracia y también del cumplimiento de la ley, porque el 5 es el número más repetido en la descripción del tabernáculo. Y esto es algo que nos lleva directamente a ese icono mariano que Juan Manuel Rodríguez Ojeda perpetuó en lo alto del Arco de la Macarena, cuando presentó a la Virgen de la Esperanza como tabernáculo de Dios y puerta del cielo. Las mariquillas siempre están en el pecho de la Virgen, pero en Cuaresma y otras ocasiones especiales podemos verla aquí en la segunda planta del Museo de la Macarena con todo lujo de detalle, acompañada además de otras joyas que nacen de la devoción profunda y arraigada por la Virgen de la Esperanza. Joyas como los broches estilo Cartier de la Señora de Banús y con decoraciones como el lazo de Isabel la Católica que le dejó su recordada camarera Juanita Reina. Las mariquillas de la Macarena son paradigma de la cultura sevillana, unos aderezos para cabello que por obra y gracia juanmanuelina trascendieron como parte indivisible de la propia Virgen de la Esperanza. Su origen incierto la introducen en ese terreno místico, legendario, que nos habla de las aspiraciones heroicas que siempre tuvo Sevilla. De hecho, en el imaginario colectivo subyace la creencia de que su movimiento testimonia que la Virgen está viva y nos da muestra de esa respiración, como insistía tanto su mítico capataz Luis León. Y es que las mariquillas son mucho más que una joya, son las obras del arte cofrade más replicadas del mundo, son seña de identidad de la cofradía y del barrio. Además, se han establecido como auténticos atributos iconográficos de la vocación mariana de la Esperanza. En definitiva, son los emblemas universales de la Macarena.